De nuestra ciudad de Río Cuarto, como Eneldo Ferniot presenta su novela Colonias de Sangre, ¿no? Y va a ser, en breve, falta muy poquito, es este 5 de diciembre, en el Museo Histórico Regional, ahí en Alvear y Fodringan, para rescatar del olvido, dicen, a el capitán José Francisco de Amigorena y darle su merecido lugar en la historia y en el recuerdo. Lo vamos a saludar a Eneldo para que nos cuente quién era José Francisco de Amigorena y por qué se decidió escribir sobre él. Eneldo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Paula lo saluda. Buen día. Buenos días, querida Paula, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, bien. Un gusto verlo. Un saludo cordial para tu canal y sobre todo para tus oyentes, deseándoles que tengan un buen día todos, Bueno, ¿eh? gracias, Eneldo. Bueno, queremos saber de José Francisco. ¿Por qué, cómo se interesó empezar a escribir sobre él? ¿Y cuál es la historia que hay de este capitán olvidado? Bueno, José Francisco de Amigorena. Este, yo lo, yo lo descubrí a través de un libro que llegó a mis manos circunstancialmente, donde un escritor porteño, el doctor Elías Marquín, nos hablaba de las fronteras del indio acá en la zona de Cuyo. Ujú. Y ahí descubrí quién era Amigorena. Y lo descubrí y me di cuenta de que evidentemente empecé a investigar y estaba olvidado. Mm. La historia se ha olvidado, lo ha recluido en el olvido y me pareció que merecía su vida y sobre todo su gran obra, merecía ser recordada. Por eso escribí la novela. Situémoslo, por favor, históricamente. Para quienes no conocemos y todavía no leímos Colonias de Sangre, situémoslo históricamente y cuál es la riqueza de la obra que encontraste en Eldo para rescatar al capitán José Francisco de Amigorena. Bueno, te ubico históricamente. La época 1766 llega este jovencito de 23 años, este vasco que venía de Huesca, de España, con el flamante título de subteniente, había hecho la carrera militar allá. Estamos hablando entonces de el año 1766. El lugar Mendoza. Él llega a Mendoza porque tenía ahí un primo que era licenciado en leyes en la Universidad de Salamanca y que estaba ejerciendo ahí en la incipiente ciudad cuyana de Mendoza, que era un poco la capital de toda esa región de Cuyo. O sea que al poco llegar se hizo cargo de las fuerzas militares y poco después lo nombran comandante de frontera, o sea, era la máxima autoridad militar de toda esa zona. Ujú. ¿Y cuál fue la gran tarea que él cumplió? La gran tarea que él cumplió fue la de ser el nexo de relación entre los conquistadores españoles y los pueblos aborígenes. Los pueblos aborígenes, todos los indígenas que poblaban esa gran región, los mapuches, los pehuenches, etcétera, todos esos indígenas que poblaban esa región y con las cuales había una relación que no era fácil, Ujú. no era sencilla, era bastante difícil, porque sabemos cómo se las gastaban los indígenas, que por otra parte comprendemos que estaban rebelándose contra esa conquista que estaban haciendo de sus territorios, estos extraños que habían llegado de mucho más allá de España. Y esa relación del comandante Amigorena con los indígenas fue tan brillante que algunas veces le hacía sentir el peso del poderío conquistador, pero otras veces se acercaba a ellos y amistosamente entablaban relaciones íntimas. Tal es así que cuando había muchos caciques que cuando llegaban a Mendoza, el comandante de Amigorena los alojaba en su casa y los sentaba en su mesa. De esa manera logró establecer una relación tan fluida con los pueblos aborígenes que consiguió muchísimos acuerdos.
muchísimos acuerdos de paz, acuerdos de paz que se celebraban entre las tribus indígenas y los conquistadores españoles. Eso le dio tranquilidad y posibilidad de desarrollo a toda esa zona de Cuyo, en base a la tranquilidad que obtenía con los acuerdos. Claro, bueno, o sea que era, bueno, por supuesto, un defensor de la conquista, digamos, un pacificador, pero en defensa de los intereses del desembarco de los conquistadores, sin duda, ¿o Claro, no? porque era servidor del rey, Claro. era un servidor del rey, sí. Sí. Eneldo, ¿y cómo fue la investigación? ¿Cómo fue ponerse a investigar sobre José Bueno, Francisco? una vez que leí algo y que me di cuenta de que podía dedicarme a escribir, o fue mi voluntad tratar de rescatar para la historia a este personaje, me tuve que ir a Mendoza porque Claro. él estaba radicado allí, él vivió más de 30 años en Mendoza. Entonces me radiqué en Mendoza varios días con mi señora que me ayudaba para ir, íbamos mañana y tarde al archivo histórico de Mendoza y allí la gente de ese archivo que ha colaborado grandemente y con una generosidad enorme para brindarme todo el material. Yo ahí consultaba todas las historias, todas las comunicaciones, las letras de ellos, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces de esa manera me fue interiorizando. Después también estuve estudiando en el archivo de las Fuerzas Armadas en Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba acá a través de algunas de la gente que está allí, entre ellos un sobrino mío que está en la imprenta de la universidad, Ujú. me facilitó también la universidad los elementos que aquí contaban. Bueno, de esa manera fui armando toda la vida de Amigo Elena. Y después que la armé, entonces tenía que darle el toque de ficción necesario para que se convirtiera en una novela y en una novela agradable, una Claro. novela muy leíble, ¿no? Bueno, pero con la mayor parte de los datos históricos reales y después la reconstrucción que sí le pones tu impronta en la novela para contar una historia sobre este personaje rescatado, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, fue así. Evidentemente, los hechos históricos que se relatan a lo largo de la novela son todos verídicos. Claro, Tal es así que yo hago una llamada en cada caso y al pie de página cito la fuente de la cual lo he ido extrayendo, ¿no es claro, cierto? mira. O sea que es verídica, tiene su fundamento bien, sus anticipaciones bien fundadas, y bueno, le hemos puesto el toque lírico necesario porque además te quiero contar una cosa, A ver. este no era solamente un militar que estaba luchando contra los indios y haciendo arreglos, fue un hombre múltiple, fue amigo de casi todos los virreyes, fue un compinche de digo nuestro porque el marqués Rafael de Sobremonte era un compinche, eran muy amigos con el Rafael de Sobremonte. Bueno, ¿Y contás historias ahí? ¿En la novela contás de su intimidad con el sí, Marqués de Sobremonte? los encuentros, las charlas, los que han tenido, sí, sí, se cuenta todo. Además, era un hombre que tuvo una vida íntima con algunos toques novelescos Ah, también, mira. ¿no? Y que no he dejado de citarlos como debe ser, no he dejado de citar también sus encuentros románticos y otras cosas que fue a lo largo de su historia. Además, no olvidemos que en esos 30 años que él vivió allí, hubo en el mundo, acá y en el mundo, diversas circunstancias que afectaron mucho a la colonia, al virreinato, y recogía ahí todos los efectos, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas, por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru en Perú, Mm. que fue una rebelión indígena que hizo temblar
los cimientos del virreinato, la misma Revolución Francesa, que fue al final, sabemos cómo terminó la historia de la Revolución Francesa con los patriotas argentinos en la independencia. Bueno, todas esas... Atravesado este personaje por todas esas circunstancias, ¿no? Sí, sí, ha atravesado y se relatan muchos hechos ocurridos donde él tuvo intervención, ¿no es cierto? Claro. Bueno, la presentación del libro va a ser entonces este 5 en el Museo Histórico Regional. ¿Qué tenés pensado, Eneldo, hacer con la presentación de este libro? Bueno, ¿Quién es la editorial? Perdón. la editorial, tengo que hacer un agradecimiento muy especial a la editorial, porque Ingraf, la editorial Ingraf, ha hecho un trabajo muy, muy bueno, con la participación de mi nieto Juan Cruz Fernió, que es el que ha hecho todas las ilustraciones, Ajá. y con la colaboración de mi hijo Javier, a quien tú conoces mucho, Sí. y de mi sobrino Daniel Ferneo, que está ahí en la imprenta de la universidad, que son los que elaboraron prepararon el libro para su edición. Todo han contribuido para que sea un excelente, ya lo vas a ver, el libro es una excelente obra. Un proyecto familiar, diría. Sí, además de que tiene una contribución familiar, pero es un excelente trabajo editorial que han hecho ahí en la imprenta Ingraf. Bueno, te decía, yo creo que no hay mejor lugar para presentar al comandante Amigorena que el Museo Histórico, Claro. porque aquí ha sido la sede de nuestra comandancia. Mm. Y así como él gestionaba ya ante los indios en Cuyo, en esta comandancia, muchos años después, y enarbolando ya no la bandera española, sino la azul y blanca de los nuevos tiempos, en esas mismas, dentro de esas mismas paredes lo hicieron el general Lucio Mansilla, el general Julio Argentino Roca, Claro. el general Racedo, el coronel con Baigorria, en fin. O sea que el ámbito creo que es el adecuado, el mejor ámbito para recibirlo a nuestro capitán de Amigorena. Y bueno, Bueno, y le vamos a poner algún toque de arte, ¿no es y cierto? sí. Con música y con algunas actuaciones de personajes que hacen a la historia y que pueden darle un toque especial a la presentación. Por eso los invito a todos tus oyentes y la gente de tu... Y la teleaudiencia, sí. Invito a toda la gente de Río Cuarto que venga a verlo, que venga, porque a Río Cuarto le interesa mucho esto, y te voy a contar por qué. Cuando el último gran servicio que le prestó a la corona de Amigorena 4 meses antes de morir fue un gran acuerdo que el virrey le encomendó que hiciera, de hacer un tratado de paz, no solo con los mapuches, como lo vino haciendo durante 30 años, sino que incluyera en eso a los ranqueles. Los ranqueles eran Los más aguerridos de esta zona. claro, los más aguerridos de esta zona, que tenían a mal traer a Río Cuarto y toda esta zona. Y en una, tal vez así que cuando se lo encomienda el virrey de Amigorena le dice, pero usted me ha dado algo muy difícil, excelencia, porque son huesos muy duros de Y roer los sí. ranqueles. Y entonces el rey le dice, es que solamente vos sos capaz de hacerlo, por eso te lo encomiendo. Y lo hace, logra hacer un tratado de paz que duró más de 20 años, Mira. 22, 23 años. O sea que en 1799 hizo ese tratado de paz. Y de 1799 a 1820 y pico, los ranqueles, como todos los indios de esta zona, se mantuvieron en paz. Y eso permitió que Río Cuarto y esta zona tomara un gran desarrollo, se recuperaran las estancias que habían sido asaltadas, se poblara y se creciera la ciudad. Y Claro. bueno, y le dio. Eneldo, y por último, ¿por qué pensás que pasó el olvido? ¿Qué pensás que pasó? Y bueno, ¿sabés qué pasa? Nosotros, nuestros historiadores hablan de nuestra historia, de la historia argentina, desde la Revolución de Mayo hacia adelante. Desde la Revolución de Mayo hacia atrás es muy poco lo que se refiere. Y se ha entendido que, claro,
que a nosotros los argentinos esa historia de los virreinatos no nos interesaba, pero yo creo que no creo, estoy seguro que la tarea que hizo de Amigorena en Cuyo y con esta última, con los ranqueles, toda esta tarea de él de esos 30 y pico años ha sido muy, muy importante. Por eso debemos recordarlo. No porque sea un prócer argentino, no fue un prócer argentino. Fue No, anterior pero un eslabón, ¿no? En esta cadena de sucesos que conforma la criollez, porque Exacto, somos hijos exacto. de la descendencia española y del mestizaje y de lo que estaba acá, que fue arrasado, pero también de eso somos el resultado. Está bueno saber las diferentes Exactamente, vertientes de la Pauli. historia. Exactamente. Bueno, Es lo Eneldo, que- 19:30 entonces en el Museo Histórico Regional, este 5 la presentación de Colonias de el Sangre, próximo, novela. el próximo jueves 19:30 te espero a vos y espero a todos tus oyentes. ¿Eh? Muchísimas gracias por la nota, Eneldo. Y Un abrazo. gracias por concederme este espacio, No, por Paulita. favor, gracias a vos por todo este trabajo. Abrazo grande a toda la familia, hasta luego. Chao. Suerte. Hasta Chao. luego. Eneldo Fermión, escritor, Colonias de Sangre, este jueves 19:30 en el Museo Histórico Regional. Ya venimos, pausa.